Las voces que hacen noticia. Miren, hoy voy a revisar un tema que me parece importantísimo porque tiene que ver con el futuro de las familias mexicanas, tiene que ver con la estabilidad económica de la República y hago referencia al sistema pensionario mexicano que enfrenta una crisis financiera fuerte, profunda. No hemos encontrado en México la estrategia pues específica para fondearlas, para reforzarlas, para hacerlas más justas, más equitativas, y esto ya se deja sentir, este problema se deja sentir y puede agravarse si no se le encuentra una salida mucho más de fondo. Voy a hablar con Enrique Díaz Infante Chapa, él es director especialista en sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, para que nos platique grosso modo cómo está el escenario pensionario de México y desde luego qué tenemos que hacer las y los trabajadores mexicanos para pensar en un futuro pues más prometedor, más tranquilo financieramente hablando. Mi querido Enrique, me da mucho gusto saludarte, buenas noches. El gusto es mío, Héctor. Buenas noches. Oye, pues cuéntanos, a ver, danos un panorama. Es un tema muy técnico, Enrique, pero también es un tema muy cercano a todos, ¿no? A quienes trabajamos, a quienes de pronto pensamos que el futuro no llega y que no vendrán tiempos en donde los ahorros nos darán soporte. Cuéntanos cómo se encuentra en este momento el sistema de pensiones mexicano. Híjole, Héctor, pues fíjate que en la introducción que ibas dando del tema, yo creo que señalaste los puntos principales de cómo se encuentra el tema. Uno, yo te diría, esto no lo comentaste, pero añadiría, somos una sociedad que está envejeciendo aceleradamente. Entonces, ahorita esto nos está implicando que el pago de pensiones está creciendo en forma acelerada. Si tomamos todo el pasivo actuarial en materia de pensiones, este equivale a 120 puntos porcentuales del PIB. Y al año esto corresponde a 3.5% por ciento del PIB que tenemos que pagar y que lo tenemos que contemplar en el presupuesto de egresos. Entonces, 120 puntos porcentuales del PIB, lo que se tiene de pasivos actuariales, lo que está registrado, y 3.5% por año. Entonces, es una bola de nieve que va creciendo y que se calcula que va a llegar a 4.5 puntos porcentuales para 2025. Para tomar dimensión de las cifras que estoy dando, lo que gastamos en salud al año es 2.6% del PIB. Entonces, estamos gastando ya más en pensiones, en deuda, en servir la deuda que tenemos como país. Se gasta 3.1% del PIB. Entonces, si a ese 3.1 le sumamos lo que estamos gastando en pensiones, lo que está presentando es un titipuchal de lana y una lucha intergeneracional, donde estamos gastando más en las generaciones que ya van de salida, y le estamos quitando, porque eso es lo que hizo durante el sexenio de Peña Nieto, le quitamos el gasto en salud, le quitamos al gasto en infraestructura, le quitamos al gasto en educación para pagar pensiones. Entonces, aquí hay una injusticia intergeneracional, y eso es lo que está ocurriendo con las pensiones. Entonces, somos una sociedad que envejece, somos una sociedad que no tenemos suficientes ingresos para pagar esas pensiones, donde los ingresos tributarios que los países, el promedio de los países de la OCDE capta son 34 puntos porcentuales del PIB. En México son como 17 puntos porcentuales del PIB, y ya te comenté que se está gastando 3.5% de esos puntos porcentuales nada más en pensiones, e incrementándose. Es realmente un problema. Y el tema de las pensiones, además, como tú bien señalaste, es un tema de de desigualdad y de injusticia, porque están por un lado los pensionados por el sistema de beneficios definidos. ¿Cuáles son estos? Los pensionados CFE, los pensionados Pemex, o los pensionados de la generación de transición, es decir, la gente como yo. Héctor, yo tengo 48 años, yo empecé a cotizar en 1989, entonces antes de que entrara en vigor las reformas de 1997 a la ley del Seguro Social. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo derecho, si así lo decido, a jubilarme con cargo al erario público. Es decir, mi hijo Lorenzo tendrá que pagar mi pensión, claro. y entonces eso le va a empezar a pegar a mi hijo Lorenzo en una generación que va a tener menos oportunidades laborales, que van a tener menos oportunidad, y va a ir con cargo además a recursos que le están quitando a la salud, a la educación.
Entonces, le estamos pegando a las generaciones futuras en su formación de capacidades y además nos van a tener que mantener a los que vamos de salida. Entonces, por eso, como bien planteabas, es de una injusticia intergeneracional. Claro. Entonces, en resumen, Héctor, el tema es un tema de 120 puntos porcentuales del PIB, más o menos, de lo que se tiene detectado. Todavía falta hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones que existen, hacer un balance actuarial para ver de cuánto es el monto, pero más o menos se calcula. El actuario Pancho Miguel, en un estudio de 2015, hablaba de que esto era de 120 puntos porcentuales del PIB. Como te decía, esto tiene un año con año se destinan 3.5% del PIB y se calcula que vaya a 4.5, y es un tema que además la generación Afore no está ahorrando suficiente, porque cuando se hizo la reforma de 1995, que entró en vigor en 1997, el objetivo era pues generar dinero suficiente para fondear un país que estaba a la mitad de una crisis, la crisis de Cedillo de 1995. Pero entonces la prioridad no fue que se ahorrara suficiente, y entonces quedó en 6.5% del salario base de cotización las aportaciones que hacen los trabajadores. Entonces, preguntabas, ¿qué tenemos que hacer para solucionar esto? Pues mira, por lo que toca primero tenemos que hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones que existen. Tenemos que hacer revisar qué tan fondeado está. Tenemos que hacer un balance actuarial. Eso de las pensiones que ya existen. Ahora, por lo que toca a la generación Afore, los que empezaron a trabajar después de 1997, tenemos que parar la bola de nieve, contabilizar más o menos en cuánto es lo que equivale más bien la que empezaron a trabajar ya con la generación Afore, pues hay que subirles ya de inmediato las aportaciones, y después, en vez de que sea 6.5, tendría que estar aportando de 13 a 18% si quieren tener una pensión equivalente al 50% de su último sueldo. Ahorita la pensión va a ser equivalente a 26% del último sueldo, y eso sí ha sido un trabajador que ha cotizado durante 40 años ininterrumpidamente, y esa no es la realidad del mercado laboral, porque en el mercado laboral mexicano la gente cambia de la formalidad a la informalidad, entonces se interrumpen las semanas de cotización. Difícilmente la gente logra las 1.250 semanas de cotización para contar con una pensión. Entonces, todo rosario de datos y datos que te estoy dando es una realidad. O sea, si se tuviera que resumir en una palabra, es que estamos envejeciendo y no hemos ahorrado suficiente, y tenemos que empezar a tomar conciencia y ahorrar urgentemente y hacer una reforma hacendaria que nos permita tener los ingresos para financiar sanamente esto, porque no los tenemos ahorita. Oye, Enrique, esto habla de un futuro próximo, porque luego uno piensa que el futuro está muy lejos, no, de un futuro próximo, 10, 20, 30 años, que es muy próximo, en donde financieramente podríamos estar colapsados. Sí, efectivamente, y yo creo que todavía menos de ese tiempo. O sea, la verdad es que no hemos tomado conciencia de que ya somos una sociedad que está envejeciendo aceleradamente. No hemos tomado conciencia que somos una sociedad que tiene problemas en su mercado laboral severos, donde el 60% de la población está en informalidad, y eso hace que no esté ahorrando. Somos una sociedad que no está ahorrando lo suficiente, y que ya estamos teniendo que hacer frente a los pasivos pensionarios, y estamos teniendo que hacer frente con recursos. Al menos eso fue, como te decía, en el sexenio de Peña Nieto lo que se hizo, quitándole la salud, a la educación y la infraestructura, a las capacidades de generaciones futuras. Entonces, sí el destino nos está alcanzando, la bola de nieve está creciendo, y lo que tenemos que hacer urgentemente es ya tomar medidas. Entonces, López Obrador es un presidente que está entrando o arrancó con un gran capital político, lo debe aprovechar ese capital para hacer una reforma hacendaria que nos genere los recursos suficientes para fondear todo la serie de cambios que está haciendo correctos, yo te diría, en materia pensionaria. ¿Qué cambios se han hecho en lo que va del sexenio en materia pensionaria? Arrancó el sexenio en enero un cambio a las pensiones de 65 y mayores, pasando de 65 a 68. Buen cambio para hacer que se le dé la pensión a la gente y estando ya más grande de edad. Dos, se estableció que todo mundo iba a gozar de una pensión universal. Entonces, resolviste un problema de cobertura
y está bien eso. Luego, ya se hicieron las reformas a la ley del sistema para el ahorro, ya fueron aprobados por los diputados, están pendientes de aprobarse por los senadores en las pensiones de las AFORES, para que ya puedan invertir más en renta variable, es decir, tomar más riesgo y empiecen a generar más rendimiento. Ok, está muy bien esa reforma también. Bien. Pero el problema es, y sobre todo en la universalización de las pensiones, que son cambios adecuados, pero no se ha hecho la reforma más difícil, que es la reforma hacendaria. Y esa, si no se hace, todo lo demás va a ser un craso error, porque entonces estamos generando más obligaciones y no estamos generando los recursos para pagarlo. Y sí, como bien señalaste, Héctor, el destino nos está alcanzando. Mi querido Enrique, pues muchísimas gracias. La verdad es que es un tema muy amplio. Yo te agradezco estos pormenores que nos das, esta explicación muy puntual de lo que sucede para dejarnos claro que hay que hacer algo y que, bueno, pues la responsabilidad no solamente es del gobierno, sino es también de nosotros los trabajadores, de hacer un esfuerzo por ahorrar, porque nuestro futuro está en nuestras manos. Te mando un abrazo, Enrique, y si me lo permites, seguimos en contacto. Por supuesto, doctor, de regreso. Buenas noches, es Enrique Díaz Infante Chapa, director especialista en sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahí está, fíjense. Ahora se nos quita el 6% a los que estamos en un trabajo formal. Debiéramos estar aportando a nuestra Afore, debiéramos estar por lo menos un 13%, cotizar unos 40 años para que nos jubilemos con la mitad de nuestro sueldo. Así está la cosa, con la mitad de nuestro sueldo. Yo les pregunto, vamos a pensar que mañana se jubilan, ¿cómo estarían viviendo con la mitad de su sueldo? Si alcanzan este nivel de ahorro, si no, van a vivir con un 23%, si seguimos ahorrando solo el 6% de nuestro ingreso, con un 23% de lo que hoy ganamos. Échenle nomás así un cálculo, sin meternos en mucho análisis actuarial ni estadístico, ¿no? Sí, es un asunto delicado. Vamos a revisar las finanzas esta noche, cómo les va a los principales indicadores.